Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. La motosierra está con todo. Por un lado, tenemos las marchas en el Congreso y de ahí a Plaza de Mayo, que a partir de esta hora anunciaron piqueteros, mientras se va a estar tratando el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Vamos a ver qué pasa, si el gobierno tiene los votos, no tiene los votos, para evitar los 2/3 y que de esta manera el Congreso insista con una pequeñísima modificación en lo que sería la actualización de las jubilaciones y que, según el presidente, descalabraría el ejercicio fiscal de la nación. Por otro lado, también motosierra para los trabajadores. Empieza a regir la falta de subsidio o la eliminación del subsidio al transporte, que se aplica principalmente a los que se mudan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires todos los días para trabajar. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, gracias a que le empezaron a pagar la coparticipación, no porque del gobierno sean buenos, sino porque en definitiva así lo dispuso la Corte Suprema, tendría los recursos, entonces seguiría subvencionando lo que corresponde a las tarifas de los colectivos que transitan en la ciudad exclusivamente. El problema está justamente con todos los que se mueven de provincia a capital y viceversa, que en los distintos tramos en los que justamente cuando era el segundo viaje, el tercer viaje, que iban teniendo cada vez más subsidio, se pierde, digamos, ese beneficio y esto golpea directamente el bolsillo de los trabajadores, porque si estabas gastando entre 500 y 1.000 pesos por día para, digamos, o en realidad por viaje, todo eso se te va no a duplicar, porque siempre el primer viaje no tenía subsidio, pero sí los siguientes tenían un subsidio que aumentaba progresivamente. Entonces, bueno, se va a sentir un golpe directo e inmediato en el bolsillo de muchísimos trabajadores. Y Aerolíneas anunció que fueron muy efectivos los retiros voluntarios que propusieron a los trabajadores. Hay 1.500 trabajadores menos en Aerolíneas Argentinas. Esto, por supuesto, es un logro para el actual gobierno que, por otro lado, se conoció el DNU que limita la ley de acceso a la información. Recordemos que hace muy poquito salió un informe del periodista Hugo Alconadamón de La Nación, en el cual daba a conocer una cantidad importantísima de dinero que cobró el actual presidente durante la gestión del gobernador Daniel Scioli por facturas que, bueno, en principio eran bastante dudosas. La respuesta del gobierno, obviamente a los periodistas ensobrados que lo cuestionan, es limitar el acceso a la información. Y acá tenemos una columna de Joaquín Morales Solá que realmente es muy clara respecto de el retroceso que implica en la libertad de prensa, ¿sí? Vaya la paradoja. Como dice el refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Durante el gobierno libertario se restringe la libertad de prensa. ¿Qué es lo que plantea este DNU que reglamenta la ley de acceso a la información? Primero que nada, una cuestión respecto de lo que considera información pública y privada. Entonces, todo lo que en definitiva tenga que ver con algún privado ya no sería información pública. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, justamente lo que investigó Alconadamón, porque en definitiva las facturas de un privado, por más que sean millonarias y sin ninguna contraprestación al Estado, bueno, ya no serían información pública. Si quien debe informar considerara que no hay buena fe en el pedido, entonces tampoco tendría el deber de informar. Entonces cualquier organismo al que
un periodista o alguien de la oposición, sea quien sea, porque recordemos que acá un día estás arriba, otro día estás abajo, entonces un día sos oficialismo, otro día sos oposición. Entonces, si consideran que no hay buena fe en el pedido de información, tampoco tendrían el deber de informar. Esto es desopilante. Ya parecemos Maduro adelantando la Navidad al 1 de octubre, ¿no? Bueno, sí, adelantamos la Navidad. Jesús nace el 1 de octubre por decreto. Buenísimo. Y, por otro lado, lo que se considera información reservada. Bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia, defensa, etcétera, etcétera, también sería información reservada y no se podría publicar. Bueno, la verdad es que es ponerle un candado a la información pública o al acceso a la información pública que además también lo va a poner en una situación muy compleja en su relación con el PRO y con Mauricio Macri, con quien busca desesperadamente aliarse el presidente, porque fue justamente el gobierno de Macri el que de alguna manera propició e impulsó todo lo que es la ley y el acceso a la información pública bajo ese lema que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio, que no tenían nada que esconder. Digo, después, que fuera cierto o no, es otra cosa, pero la realidad es que el acceso a la información pública y el acceso y la transparencia en el Estado hoy están claramente en retroceso. La libertad avanza y el acceso a la información retrocede. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Ahí estamos viendo en pantalla Sí. lo que vos conseguiste, que son unas facturas. Sí, en esencia lo que te podría decir en Sí. cuanto a esto es Javier Milei, en definitiva, emitió facturas por un monto equivalente en la actualidad a 120 millones de pesos por servicios que en teoría... $10.000. $120.000. $120.000. Ah, del dólar oficial, sí. Emitió facturas a nombre o a favor de Provincia Seguros por un total de 120 millones de pesos por servicios que no constan dentro de Provincia de Seguros, donde tampoco hay constancias de que él haya ingresado. Y a su vez esas facturas luego fueron cuestionadas por la AFIP y lo llevaron a él a tener que regularizar y entrar en un plan de pagos que duró 5 años. Esto era época de Scioli, candidato a la Daniel Scioli. presidencia, con La práctica. Guillermo Francos, ¿no? Como da la sensación, porque uno no lo puede saber, porque Milei sí dijo que cooperó con la campaña de Correcto. de por ese Scioli, lado. y da la sensación de que era una forma de, no sé si rentarlo, Colaborar con la campaña de Daniel Scioli. a cambio de $10.000. Daniel Scioli. Pagos por Sí. una entidad pública. Exacto. O sea, no era que era plata que habían recaudado de aporte de campaña. O incluso más, la sospecha es que en realidad Javier Milei emitió facturas truchas para que con esos fondos aportar a la campaña de Daniel Scioli directamente. Ahí veíamos en el informe a María O'Donnell preguntando justamente por el tema de los aportes de campaña. Ese es otro tema que queda restringido, los aportes de campaña y en definitiva a quién le debe cada candidato tampoco sería información pública. Jorge Alarcón, querido amigo y colega, lindo paquetito te viniste a informar, ¿eh? Pero estoy sorprendido. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, sería esto. Escúchame, ¿cuánta juntó Milei durante el gobierno? Bueno, de Scioli? ahí Alconadamón, siempre me estoy refiriendo con datos que da Alconadamón, que como todos saben es un periodista de prestigio del diario La Nación, que investigó 12 meses este caso. Y habla de 120 millones de pesos de facturas truchas. 120 millones de pesos del año, ahí se veía una del 2014. 2015. Y O sea, recordemos en esa época, si la memoria no me falla, el dólar estaba entre los 3 y los 5 pesos. O sea que estamos hablando de millones de dólares. Exactamente. En aquel momento, el presidente era economista en jefe de la Fundación Acordar. ¿Quién era el titular de la fundación? Guillermo Francos. ¿Qué Ajá. crees, no? ¿Y para quién juntaban el dinero? Por lo que dice Alconadamón, ¿eh? Para Daniel Scioli. ¿Dónde están esos señores? En el gobierno. Te voy a leer algo. Claro, y aparte recordemos que en el 2015 Scioli fue candidato a presidente. Exactamente. Te voy a leer algo que me sorprendió. Sí. Esto lo dijo Alconadamón en una radio, aparte de lo que acaba usted de escuchar, señor televidente. Dice que vive de las conferencias, pero no las facturó.
Dice que se peleaba con el padre, pero recibió su herencia, la herencia del padre. El padre a su vez cobraba subsidio en el kirchnerismo, subsidio al transporte. Cierto que era transportista. Subsidio al transporte. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero la familia? Se lo llevaron a Estados Unidos. Por eso te decía, este tema de que este gobierno dice, para mí muy a las claras, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago o hice. Terrible esto. En cualquier país del mundo esto sería el notición. Muchos medios no lo tocaron. Bueno, Qué pero raro. escúchame, si cualquiera que hable de este tema es un periodista ensobrado, corrupto. pero- Otra cosa, una de las cosas que propicia este gobierno es que los periodistas sean personas políticamente expuestas. No, los políticamente expuestos son los que pueden cometer actos de corrupción. Por eso quienes integran el gobierno y hasta un determinado rango son políticamente expuestos. ¿Sí? Lo que, No tendría, cualquiera. lo que tendría que haber hecho el soberbio, para mí maleducado, jefe de prensa que tiene Milei, es haber dicho fin. Porque esto sí que es fin. Es vergonzoso, tendría que haber salido a explicar. No digo que una cadena nacional, pero para muchos que lo siguen y todavía creen en Milei, esto es real. No porque lo dice Alconadamón, sino porque después se presentó a la FIP y tuvo una moratoria de 5 años para pagar esto. Y esto es real, o sea, no estamos diciendo nada irreal. Y le voy a dar un Y datito sí, más. claro, con todo lo que facturó, me imagino de impuestos de haber tenido que pagar un montón. 5 años, la mitad del sueldo se llevaba. Sí. El señor que da cátedras de ejemplo de cómo vencer los políticos y demás. Es vergonzoso esto, para mí muy vergonzoso. Pero voy a seguir para amargarle a tu televidente un poco el día. El gobierno incorporó un total de 154 funcionarios en los 22 días hábiles de agosto, un promedio de 7 por día. Hay que achicar el Estado, ¿no? Hay que achicar el Estado. Bueno, achicamos Repito. de algún lado y de otro lado lo agrandamos. Bueno, ¿viste por eso, cómo es esto 154 funcionarios, repito, 7 por día en los 22 días del mes de agosto. ¿Quiere otro dato más? Cortito. El ministro... 22 porque contás los hábiles, pues sábado y Claro, domingo no pueden nombrar. Claro, ministro de Desregulación, Sturzenegger, Sí. que siempre nos habla de esto, de lo otro, le dice a los empresarios cómo tiene que ser. Ujú. ¿Sabe dónde tiene su patrimonio? ¿En ¿Dónde? el Banco Provincia, el Banco Nación? No, No, ¿qué? en el exterior. Y sí, claro. en el exterior. En algún paraíso. Entonces, es evidente que no cambió nada. Es evidente que este gobierno, que repito, quiere dar ejemplo de este tipo de cosas, hace exactamente que los anteriores y los anteriores. Pobres los argentinos, no salimos más. Es difícil salir. A mí me hubiera gustado que el presidente Javier Milei, soberbio, bla, 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 hubiera hecho un acto en el UNAPAR para explicar que esto es mentira. Que no juntó plata para Franco, que Franco a su vez juntaba para Scioli. Pero vos decís que alguno de los periodistas que lo entrevistan habitualmente le va a preguntar por este tema. Mirá, eso también es un papelón. Sus amigos, tengo Trebuch, Majul. Tengo algunos, bueno, Trebuch, Majul, como vos decís. Es vergonzoso también. Es como que el periodismo perdió también el miedo a la vergüenza. Es descarado. Pero bueno, espero que ellos sí estén ensobrados, que tengan algo que justifique su obsecuencia con el gobierno. Sí. Pero, señores, estamos hablando de millones de facturas truchas que habría hecho el presidente de la Nación para Guillermo Franco y a su vez para Scioli. Hay que desmentir esto, por favor. Y si es cierto, pedir disculpas, porque eso es corrupción. No, bueno, si es cierto que lo investiguen. Y Aparte, yo no creo que Alconada Amón se mande si no tiene las pruebas. ¿eh? no. De hecho, te digo, lo conozco de años. Sí. Para mí es lo más serio en el periodismo y 12 meses investigó este tema, Sí. averiguó lo de la FIP, etcétera. ¿No? Esto es real. Ahora, ¿por qué no lo investigan? Y bueno, porque siempre digo que el poder político tiene Sí. de escribanía a la justicia. Pero bueno, Jorge, te cambio Dale. un poco del tema porque sé esto pone mal, ¿no? sé- Lo lamento mucho. sé que te tenés que ir para otro canal y hay un tema que vos venís siguiendo de cerca. Quiero preguntarte un poco sobre la causa Loan. ¿Por qué crees vos que hubo este cambio de abogado, que había llegado burlando? Parecía que, bueno, que iba a hacer, digamos, un trabajo importante para encontrarlo y, bueno, y lo cambiaron, así como de golpe. En mi corriente por A, como en muchas provincias, pero yo quiero hablar de mi corriente por A, hay un triángulo. Sí. Un triángulo. En el vértice, el poder político.
Sí. Más abajo, el Poder Judicial. Al lado, los que financian la campaña, el narcotráfico. Este triángulo sacó a Burlando porque molestaba. Realmente molestaba. Era el que impulsaba la causa. Molestaba a la política. Molestaba a la política porque Loan levantó una alfombra. Debajo de esa alfombra estaba llena de basura, basura podrida. Todos los correntinos, todos mis amigos correntinos sabían que estaba esa basura ahí, que era el narcotráfico y el tema de las tratas. ¿Por qué el narcotráfico se interesó por la trata? Porque son la misma persona. Narcotráfico y trata son las mismas Los personas. mismos dueños siempre. Sí. ¿Sabes por qué? Porque algún día que empezó a pasar y se dio cuenta que en Corrientes, desgraciadamente por la pobreza tremenda en que viven mis amigos correntinos, le decían al de Buenos Aires, no te llevas a mi hijo para darle trabajo, no te llevas a mi hija. Y lo que en principio había sido para encontrar un trabajo a los chicos, ¿por qué se perdió? ¿Por qué desapareció eso? Porque el correntino ya no quiere venir más acá. ¿Y sabes por qué no quiere venir acá? Porque no hay trabajo. ¿Y sabes por qué aparte no quiere venir más acá? Porque está adicto a la droga el chico, el joven de Corrientes. Y no el del secundario, no el de la universidad, el de la primaria. El narcotráfico en Corrientes, repito, en Corrientes, señora, señor, se vende más droga que pan. Esto es una realidad. Y ese triángulo lo sacó a Burlando. El otro día me hablaba José, el hermano de Loan. Me llamó por teléfono, me dijo, no estoy de acuerdo, nosotros le sacamos a Burlando. Y me dijo algo, porque Burlando había hecho un comentario, nadie puede vender a su hijo al diablo. Y José me dijo, nosotros, si es necesario, vamos a negociar con el diablo. Y yo le dije, ¿negociaron con el diablo? Y me dijo, sí. ¿Sabes? Es gente muy humilde, pero la política en Corrientes es muy mafiosa. Esta es la realidad porque Burlando no está en la causa. Lo dicen de un lado de los colegas y del otro lado. La causa se cae porque justamente el que impulsaba esa causa era Fernando Burlando. Bien. Esta es una realidad. Jorge, muchísimas gracias No, por venir. gracias a ustedes y solamente le quiero dar un mensaje muy cortito a mis amigos correntinos. La política los va a abandonar como los abandonó siempre. La justicia va a castigar al más débil, va a cortar el hilo por lo más fino, le van a dar una paliza terrible y van a decir, sí, yo hice esto, sí, yo hice lo otro. Lo que no van a poder hacer es cuando usted vaya a votar, en ese momento, en el cuarto oscuro, no lo van a poder apretar. No se olviden del caso Loan, que aparezca Loan. Bien, Jorge, muchísimas No, gracias a vos. Ahora los invito a ver este informe sobre lo que dice Milei respecto al subsidio a los transportes. Sigue aumentando las tarifas. Y la gente dice, otra vez las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Milei? Que entienden que están regaladas. O sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. O si tienen familiares en otras provincias, se van a dar cuenta que eso es injusto. O sea, miren, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Digo, ok, usted quiere mantener el subsidio, ok, ¿con qué lo pagamos? Dígame con qué lo pagamos. En realidad usted se estaba comiendo el capital. Y sabe que entendió la gente que se había comido el capital. Sí, pero mucha gente dice, pero fue el Estado, no fui yo. ¿Por qué Milei me...? ¿Y a quién votó los que estaban en el Estado? O sea, yo no tengo la culpa que hayan votado populistas. Estamos ahora con Rodolfo Aguiar, titular del ATE. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo están los trabajadores del Estado? Bueno, muy mal. Eso no cabe duda. Basta con... Y creo que como toda la sociedad, quedó lejos esa propaganda del 53, 56%. Solo basta con ver la última negociación salarial. El gobierno nacional ha decidido ponerle fin a las paritarias en la administración Sí, congelarlas hasta pública. fin de año. Sin lugar a dudas, el ministro Caputo ha aniquilado la negociación colectiva en el Estado. Ahora, pero hasta ahora estamos teniendo una inflación que está en el orden del 4 o 5% mensual. O sea que en los próximos 5 meses habría un 20-25% de inflación si siguiera como está. Y si los congelan, o sea, eso es pérdida de poder adquisitivo tremenda. Pero además hay que calcular desde que asumió este gobierno Sí, nacional. bueno, porque aparte están todos desfasados ya, porque el 46% que nos comimos todo de entrada no lo recuperó nadie. El sector público es uno de los universos de trabajadores registrados más castigados
por este gobierno que encabeza el presidente Milei. Si uno suma empleados públicos más jubilados, han contribuido a 2/3 del superávit que se propagandiza tanto desde el Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas, más allá de la inflación, ¿de qué sirve que baje la inflación? Le digo porque hay incrementos en rubros que tienen efecto acumulativo. Y que van consolidando otros conceptos como la pobreza, la indigencia. Hablo de la luz, el gas, el agua, que aumentaron más de un 600% en lo que va del año, o lo que está ocurriendo también con el transporte, que el transporte empieza a ser un componente cada vez mayor dentro del salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Yo creo que cuando Milei hace 48 horas dirigió la palabra en el Día de la Industria a los industriales, Bueno, básicamente le dijo que eran parásitos del campo. Bueno, yo creo que además de hablarle en la cara a los propios que está destruyendo, porque esta regresión económica y social se traduce no solo en el deterioro grave de las condiciones de vida de trabajadores, jubilados, clase media, sectores populares, sino también en un resquebrajamiento de todo el tejido productivo. La capacidad instalada hoy es similar a la que teníamos en la pandemia. Pero él, ¿qué dijo? Estamos achicando el Estado para agrandarle los bolsillos a ustedes. En esa honestidad brutal que mostró el presidente, confiesa las verdaderas intenciones que siempre tuvo este gobierno desde que asumió, que es llevar a cabo una monumental transferencia de recursos multimillonarios desde el bolsillo de los que menos tienen para los grandes empresarios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que piensan hacer desde ATE? Y digo, no sé si están en conversación con otros gremios, porque justamente si los congelan de acá a fin de año, se va a poner bastante dura la cosa. Mire, algunos colegas suyos, bastante oficialistas, hasta nos están dando la razón porque acaban de advertir que festejaron y se entusiasmaron con la motosierra para los estatales, pero ahora les están cortando la cabeza a todos. Porque las paritarias... La motosierra hay un momento que da la vuelta, porque vos cuando entras a cortar y bueno, sacude a todos. Ahora, no entender la simbiosis que hay entre todos los habitantes del pueblo argentino es un problema que, bueno, algunos lo están descubriendo. Sin lugar a dudas. La paritaria en la administración pública, bueno, pretende actuar, o el gobierno la quiere utilizar como una herramienta de disciplinamiento para el resto de las negociaciones salariales, no solo 24 gobernadores y más de 2.000 intendentes, sino también para imponer un techo en las paritarias, sobre todo de las distintas ramas de la actividad privada. En nuestro caso, tenemos claro, yo le digo, tengo la mano acalambrada de firmar paros y jornadas nacionales de lucha de nuestro sindicato desde que asumió este gobierno. ¿Por qué? Y porque uno rápidamente advierte, no estamos frente a un gobierno con el que se puede dialogar. No hay diálogo, no hay interlocutor válido, nada. Al que se le puede exigir un cambio de rumbo, un giro en sus políticas económicas como hicimos con otros gobiernos. En este caso, hay que pelear. Se gana o se pierde. Pero a este gobierno hay que pelearlo. Yo entiendo que muchos hablan... ustedes están siempre, digo no por usted, pero desde hace tiempo conozco que siempre el diálogo, el consenso, el diálogo y consenso para que nos jodan como nos están jodiendo, no. Hay gremialistas, que en la Argentina el diálogo y el consenso son para la construcción, pero siempre tiene que haber voluntad de ambas partes, si no, no hay diálogo posible, eso está claro, si no es sumisión. Como siempre sucedió, frente a eso que dice usted, hay gremialistas en la Argentina que empiezan a hacer del silencio un negocio. Bueno, como pasa con todos los demás rubros, digo, no es exclusivo de los gremialistas. Ahora, una de las cuestiones que digamos, fuimos analizando es, tras la salida de la ley Bases, ¿sí?, hay algunos cambios en lo que tiene que ver con la ley de empleo público, ¿sí? Y desde el gobierno una de las cosas que vociferan es que justamente si hacen paro, si se ausentan una determinada cantidad de días, o sea, hablan de una serie de cambios que harían de la relación o de la famosa estabilidad del empleado público algo mucho más volátil, ¿sí?
Y amenazan con que, bueno, si paran, los van a despedir y demás. ¿Ustedes qué es lo que dicen al respecto? Este gobierno fracasa sobre sus propias premisas y además se le terminan las excusas. Durante 7 meses estuvieron diciendo no nos aprueban la ley bases, no nos dan las herramientas que necesitamos para poder gestionar el Estado y resulta que ahora que tenemos ley bases aprobada, pacto de mayo firmado, DNU vigente. Y sin embargo, la crisis económica del gobierno recrudece, salimos de una recesión para ingresar en una depresión, que es una caída más profunda y más persistente de la economía. Usted con la pregunta que hace de alguna manera arranca una primicia. Venimos de hacer una presentación, lo vamos a estar haciendo público en algunas horas, ante la Justicia Nacional del Trabajo. Hemos demandado al Estado argentino y al Poder Ejecutivo para que declare la inconstitucionalidad de una parte de la ley bases, justo esta a la que usted refiere, al artículo que modifica el régimen de disponibilidad. Porque acá no solo es que están de manera ilegal despidiendo como moscas a trabajadoras y trabajadores contratados, sino que además a los de planta permanente se los pretende hacer ingresar en un régimen de disponibilidad. Claro. Sí, lo cual es justamente es totalmente inconstitucional, es anticonvencional, porque nosotros, además de nuestra Constitución, tenemos tratados de derechos humanos suscriptos donde uno de los principios que se vulnera es el de progresividad, que básicamente lo que dice es que las leyes nunca pueden quitarle derechos a los argentinos, sino que siempre tienen que ser para que avancemos como sociedad y se logren más y mejores derechos, nunca para atrás. Con lo cual, digo, desde lo legal está clarísimo. Después, si la justicia muñequea, como más de una vez pasa, pero yo creo que el fuero laboral es uno de los más aguerridos, así que me parece que no van a tener mayores inconvenientes para lograr la inconstitucionalidad. Bien vale indagar, digo yo, digamos, en qué se funda la estabilidad en el empleo público. Reforma constitucional en 1957, se introduce, el convencional constituyente introduce el artículo 14 bis y dice, al empleo privado, protección contra el despido arbitrario. Ahora, en el empleo público vamos a dar un paso más. Vamos a garantizar la estabilidad plena en el empleo. ¿Por qué? Para que cada vez que cambia una gestión de gobierno no tomen a los trabajadores como un botín de guerra. Estamos cansados nosotros de ver cesantías en masa cada vez que llega un intendente nuevo, un gobernador o un nuevo presidente. Basta, se terminó. Para ello está la estabilidad. ¿Y qué se cuestiona de la ley bases? Un punto que hoy modifica el régimen, un régimen que ya existía, que va más allá incluso que en la última dictadura militar, y que es que hace aparecer una condición subjetiva para declarar a los trabajadores en disponibilidad. Esto es, antes decía, se puede poner en disponibilidad a un trabajador frente al cierre, la supresión, frente al cierre de un organismo o la supresión de algunas funciones o cargos. Hoy dicen, además le agregan, como una causal más, le agregan que se exceda de la dotación óptima de personal. ¿Quién decide si la dotación se excede o no, es óptima o no? El propio patrón. El Estado a través de Artur Senegel. No nos cuesta imaginarnos a Milei, que dijo, vamos a destruir el Estado desde adentro, porque lo odio, que crea que se excede la dotación óptima hasta de la casilla de seguridad de la Casa de Gobierno en la que hay 2 empleados. Sí. Bueno, pero ahora, es gracioso cómo después se va descubriendo, ¿no?, la doble moral o el doble discurso, porque no sé si estás al tanto justamente del informe que hizo Alconadamón, donde aparentemente Milei había cobrado facturas durante un largo periodo de la provincia de Buenos Aires y, bueno, sin prestar ningún tipo de contraprestación, ¿no?, por ese dinero. A mí me cuesta bastante, lo he analizado, si caer tan bajo como el discurso oficial, ¿no? Que muchos colegas suyos, le digo, son absolutamente permisivos. El presidente utiliza un lenguaje vulgar, violento, y nadie dice nada. Ahora, nosotros apenas decimos algo y nos dicen desestabilizadores, golpistas.
Y yo muchas veces me he negado acá en ese lenguaje, pero también tenemos que empezar a demostrar, porque hay muchos que han logrado infundir miedo, temor, disciplinar, protocolo antipiquete, represión, detenciones. Sí. Hay que faltarles el respeto. Estos son una banda. Unos psicópatas, basuras, que no sienten ningún remordimiento ni culpa cuando le destruyen la vida a la gente. Son unos malhechores que están dentro de la Casa Rosada y que intentan llevarse todo en el menor tiempo posible. Hasta se han llevado el oro, y yo le digo, este gobierno va a tener, a pesar de eso, enormes dificultades para financiar el presupuesto de este año 2024. Va a tener que traicionar sus propios principios y seguir emitiendo, porque no le va a prestar nadie. Esta idea que también es lo otro que le digo. Como loros repiten las encuestas que el presidente o desde la Casa Rosada quieren que se repita, que no sé qué imagen tiene el presidente. Yo le digo, mire, esa idea de que es un ídolo mundial, ¿para quién? Ha ido al mundo, a algún foro de la derecha, lo aplaudieron, pero nunca se reunió con estadistas porque cuestionarían fuertemente un plan económico que no funciona en la Argentina, pero que tampoco es un ejemplo para el mundo. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias por venir. Ahora tenemos que ir a un breve corte. Enseguida volvemos, no se vayan. Aquí un grupo de compañeros de Argentina ayer me regaló este libro, varios libros me han regalado. Anoche lo estaba leyendo. ¿Qué es el peronismo? De Marcelo Koenig. ¿Tú lo conoces, Arriaza? A Marcelo. El libro. Este libro, aquí sale, mira, la portada. Sale un barrigón en una marcha y tiene pintado, mira qué símbolo, al gran Perón, a la gran Evita y a nuestro Señor Jesucristo. La foto ya te dice una respuesta. Yo me lo estaba leyendo en la madrugada. Bueno, y lo tenemos justamente de invitado a Marcelo Koenig, autor de este libro, que tal como lo mostraba Maduro, tiene ahí un militante de camioneros con su panza y sus tatuajes. Ahora, Marcelo, escúchame, está bien que desde el peronismo evangelices, pero Maduro, que está knockout, no es el mejor para andar evangelizando. No sé si está knockout, ¿eh? Yo estuve como veedor internacional, en realidad como invitado internacional en las elecciones de Venezuela. Sí. Y la verdad que las cosas que escuché acá en la Argentina sobre cómo estaba Venezuela no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo vi con mis propios ojos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que... Es más, eso preocupó a mi propia familia. Me llamaba a mi familia diciendo, está incendiada, y yo caminando por la calle tranquilo, sin ningún tipo de problema. Fui a las escuelas en donde se vota, los centros electorales, y no tuvo ningún problema. Pudimos hablar con gente del oficialismo, con gente de la oposición. El sistema del voto se hizo en total normalidad. Después el sistema particular electoral venezolano es más seguro y tiene mucho más controles y auditorías que el nuestro. Es decir, las cosas que he escuchado acá... Está bien, no te voy a decir qué es lo que viste, pero la verdad es que si ni siquiera muestran el resultado, digo, me parece que si no pueden publicar las actas, algo está mal. Primero que no hay actas, habría que ponerse a estudiar un poquito el sistema venezolano para decir que le estamos exigiendo una cosa que si fuera en el sistema argentino, que vos conoces más, ¿a quién se lo tendríamos que exigir? ¿Al presidente o a la justicia electoral que exhiba las cosas, ¿no? Digamos, es una falta de respeto hacia un sistema institucional decirle que eso es un problema del presidente, porque estamos presuponiendo que en Venezuela no hay división de poderes, pero acá sí hay división de poderes, acá funciona todo y allá no funciona nada, es todo una dictadura muy particular que en 25 años de gobierno chavista hizo 31 elecciones, ¿no? Incluida la última de todas, que fue una elección comunal en una cosa parecida al presupuesto participativo, instituciones que, salvo en algunas excepciones en la Argentina,
ni siquiera existe. Es decir, hay una democracia mucho más directa en Venezuela que en la Argentina. Lo que pasa es que es muy cómodo decir eso es una dictadura y repetir lo que está instalado por todas partes. Sí. Y yo creo que realmente no es así. Y que Maduro se cae dentro de 15 minutos, yo lo escuché varias veces. Y Maduro sigue sentado ahí, digamos. Y Sí, la bueno. oposición, que es absolutamente violenta, porque la oposición, habiendo sacado el 44% de los votos, que no es poco, si fuera una oposición democrática, lo que hace es decir, bueno, bárbaro, perdí las elecciones, me banco la victoria y soy la oposición y probablemente en la próxima elección presidencial tengo chances. ¿Y a qué convoca la oposición? Particularmente María Corina Machado, a la violencia, a la destrucción, a las guarimbas, a la invasión norteamericana, a que Norteamérica agudice más las sanciones y el bloqueo que tiene respecto de Venezuela, que es lo que puso en crisis su economía. Sí. Una economía que está creciendo. Así como la economía argentina va a ser la que peor le vaya en toda Latinoamérica y perdamos alrededor del 4% del PBI, Sí. la economía que más va a crecer de toda Latinoamérica es la economía venezolana. Bien. No es un paraíso. Yo te propongo pero que nosotros acá no tenemos autoridad moral para decir ciertas hablemos de Argentina porque no nos vamos a poner de acuerdo con Venezuela. cosas. Bueno. Contame justamente un poco a ver qué es lo que vos estás viendo ahora. Digo, tenemos el veto de los jubilados que aparentemente en el Congreso tendría por lo menos los votos necesarios para que no haya 2/3 y el Congreso no insista. Bueno, las distintas medidas de eliminación de subsidios a la vez que se congelan las paritarias. ¿A dónde nos va a conducir esto? Yo creo que no puede conducir a otro lado que un desastre, ¿no? Digamos, lamentablemente, porque ese desastre lo va a pagar sobre el lomo las mayorías populares. Este gobierno que no solamente es cruel, es insensible ante cualquier cuestión social, sino que es absolutamente dogmático en esta idea de a cualquier precio y aunque sea trucho y manejando los números, habla de un superávit fiscal. Y aún cuando sea en los términos que ellos dicen, ese superávit fiscal está prácticamente en un 50-60% sobre el lomo de los jubilados, ¿no? Y es tan insensible este gobierno que lo que hace es vetar una ley del Congreso que plantea cómo tiene que recuperar un poquito, porque tampoco es que es una Sí, no es ley que duplicaba las jubilaciones. No era algo está diciendo disparatado. que se acerquen a la línea de pobreza, ni siquiera que la pasen, ¿no? Que la jubilación mínima se pueda acercar un poquito más a la línea de pobreza. Digo, hoy tenemos una jubilación mínima cercana a la línea de indigencia. Es decir, claramente en esta Argentina tenemos un gobierno que si sigue aplicando su dogma, y no tengo ninguna expectativa que otra cosa que eso, lo que nos va a conducir es a un desastre en términos económicos, a un desastre en términos sociales, a un desastre en términos políticos. En algún momento en Grecia justamente se aplicaron políticas del FMI que, bueno, terminaron prácticamente en un estallido social, ¿no? Con justamente muchísima recesión, pobreza, desempleo y demás. Y a partir de ahí, hasta el propio FMI entendió que tenía que humanizar más determinadas políticas y en aras de lograr los equilibrios fiscales y demás, tener cuidado de justamente no hacer explotar todo el resto. Organismo que a su vez le dijo a este gobierno que, bueno, justamente que humanice sus políticas porque el costo social de los ajustes que estaba aplicando, bueno, iban a ser muy altos. Sin embargo, hasta hoy estamos, bastante tranquilos como sociedad, aceptando todas estas cosas que claramente hacen que todos estemos más ajustados. Además, el gordo está flaco ahora. A ver, yo creo que
yo soy de aquellos que cree que no hay un FMI bueno, ¿no? Que ahora entiende. No, bueno, no, que que aprende de sus errores. Lo que sí es cierto es que el ajuste de Milei, lo que terminó pasando con Grecia es que en un momento hubo tanta recesión, tanto desempleo, tanto todo, que tampoco tenía cómo pagar. O sea, todo bárbaro con el ajuste, pero después se quedaron sin forma de pagar. Es así, los muertos no pagan, decía Néstor Kirchner. Pero, sí, bueno. digamos, de alguna manera lo que me parece es que Milei y ese ajuste que él mismo define como el ajuste más grande de la historia del mundo, está a la derecha del Fondo Monetario Internacional, lo cual es decir mucho, ¿no? Y es cierto que el fondo le dice, es demasiado. Ahora, la pregunta en todo caso tuya sería, ¿por qué no hay una reacción? Y tiene que ver con el golpe, ¿no? Los procesos... Citarrosa decía que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia, digamos. Los procesos políticos y sobre todo los procesos que golpean sobre los sectores populares no generan una especie de automática movilización popular en la calle, digo, sino que eso lo genera el proceso de esperanza en una salida, el proceso de hartazgo largo, en ciclos largos y lo que estamos viendo hoy es un mazazo sobre el pecho de los argentinos y las argentinas. Bueno, también es una aplicación... Recuperarse ese mazazo no es fácil. Y después, también, y yo quiero decirlo, creo que en alguna medida a veces no hay una dirigencia del campo popular a la altura de las circunstancias que de alguna manera ponga el pecho para ir para adelante, ¿no? Digamos, me parece que ahí esta idea... por ejemplo, en vez de convocar a la calle a defender el derecho de los jubilados de una jubilación digna, juntamos firmas por las redes, digamos. Y me parece que eso lo que demuestra es que también hay un desfasaje en ese punto. Bien. Los invito a ver un informe sobre lo que dijo Sturzenegger. Vean. Tenemos un régimen laboral que no funciona, es evidente, vos mismo lo pusiste con total claridad, tenemos que pensar en otra cosa. En gran parte el motivo por el cual hay tanta informalidad es porque para el empresario la relación laboral a veces es tremendamente riesgosa, ¿no? Y parte de ese riesgo tiene que ver con el problema de las indemnizaciones, los despidos, etc. Hay una posibilidad de hacer una relación laboral que es mejor para ambos, porque hay un tercero en discordia en esto, que es la industria del juicio, que es la incertidumbre de los costos, que le aumenta el riesgo empresario. Si tanto el sindicato como las patronales se pueden poner de acuerdo en un sistema que reduce esas incertidumbres, ambos tienen para ganar. Y lo que nos dice el presidente es, solo vale la pena hacer una reforma si ambos ganan. Nosotros tenemos un antecedente en una industria muy particular. La construcción, que no es que ese modelo tenga que repetirse en otras industrias, pero fíjate que ellos es una industria con mucha rotación y ellos encontraron un sistema que básicamente le permite a los trabajadores muy naturalmente y con poco litigio transitar esas transiciones que tienen entre obras. Si lo que ellos negocian no es en beneficio del trabajador, el trabajador puede decir yo no me sumo. Sigo con mi relación laboral no es actual. un acuerdo, vamos a decir, entre cúpulas. No, ¿sí? Es un acuerdo entre cúpulas. Pero el acuerdo con el cúpulas no es obligatorio para las partes. Eso es lo que va a estar en la reglamentación. Cada vez que escucho personajes como Sturzenegger hablar de la industria del juicio, tengo la obligación moral de aclarar lo siguiente. Lo que encarece una indemnización es el incumplimiento con la ley laboral. Entonces, el patrón no cumple con los aportes, el Estado no cumple con el control. Y si el trabajador exige que le paguen como corresponde, no cumplen con la intimación, entonces tiene que hacer juicio porque es el único camino que le queda y la culpa la tienen los abogados laboralistas porque ninguno cumple y como la indemnización sale más cara, hablan de industria del juicio. Así que tengo un abogado laboralista acá conmigo, que es el doctor Leandro Martínez Canter, uno de los industriales del juicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Y la verdad es que últimamente parece que nosotros lo que hacemos el fuero y que en definitiva